Buenos días, nosotros somos el grupo 6, conformado por Rubí Campos, Juan Neira, Jeremy Fandiño y yo, Juan Pablo Vega. Vamos a presentar fermentación en fase sólida. La fermentación en fase sólida es un proceso biotecnológico en el que los microorganismos crecen en un ambiente sólido, sin la presencia de agua libre. Este método ofrece varias ventajas, especialmente cuando se trabaja con hongos filamentosos y otros microorganismos adaptados a ambientes con baja actividad acuosa. Una de las principales ventajas es la mayor concentración de productos obtenidos, ya que el sustrato sólido permite una mejor regulación del crecimiento celular y la producción de metabolitos. Además, la fermentación en fase sólida es más económica en términos de consumo energético y uso de agua, lo que la convierte en una opción más sostenible para la producción a gran escala. También es posible utilizar residuos agrícolas como sustrato, lo que añade un valor ambiental al proceso, a reducir la generación de desechos. Otro beneficio importante es que permite la producción de compuestos bioactivos y enzimas que son difíciles de obtener en fermentación en estado líquido, y puede generar productos con propiedades físico-químicas mejoradas. Finalmente, las condiciones son más cercanas a las naturales, lo que puede favorecer la síntesis de ciertos metabolitos específicos. Desventajas. La fermentación en fase sólida también presenta algunas desventajas que limitan su aplicabilidad en ciertos contextos. Una de las principales dificultades es el control de las condiciones de operación, como la temperatura, la humedad y la aireación, ya que los sustratos sólidos pueden generar gradientes de temperatura y humedad dentro del medio. Esto puede afectar el crecimiento uniforme de los microorganismos y la producción de metabolitos. Además, el escalado industrial es complicado debido a que la heterogeneidad del sistema, lo que requiere diseños de reactores específicos y una ingeniería más compleja. Otra desventaja es la dificultad en la extracción de los productos finales, ya que los compuestos están embebidos en el sustrato sólido, lo que puede aumentar los costos y el tiempo de procesamiento. La limitada disponibilidad del oxígeno en algunas partes del medio sólido puede restringir el crecimiento microbiano, específicamente en la producción de ciertos metabolitos que requieren condiciones aerobias estrictas. Por último, el control de la contaminación puede ser más complejo debido a la presencia de residuos agrícolas como sustratos, que son más susceptibles a la contaminación por microorganismos no deseados. Aplicaciones de la fermentación en fase sólida. Producción de enzimas industriales. Una de las aplicaciones más destacadas es la producción de enzimas, especialmente aquellas que son utilizadas en diversas industrias como la alimentaria, farmacéutica, textil y de detergentes. Es particularmente eficiente en la producción de enzimas hidrolíticas como celulasas, proteasas, amilasas y pectinasas. También son comúnmente utilizados en este proceso debido a su capacidad para secretar grandes cantidades de enzimas extracelulares. Producción de antibióticos y compuestos bioactivos. También se utiliza en la producción de antibióticos y otros compuestos bioactivos de interés médico y biotecnológico, en particular hongos del género Penicillium y Streptomyces. Pueden producir antibióticos como la penicilina a través de la fermentación. Además de antibióticos, se pueden generar otros metabolitos secundarios con propiedades farmacéuticas como agentes antifúngicos, inmunosupresores y anticancerígenos. Bioconversión de residuos agrícolas. Otra aplicación importante es la bioconversión de residuos agrícolas en productos de alto valor añadido. Se puede utilizar para convertir desechos agrícolas como cáscara de frutas, paja de arroz y residuos de caña industrial en biofertilizantes, bioetanol y otros productos útiles. Este proceso no solo reduce la cantidad de residuos generados, sino que también promueve la sostenibilidad y economía circular. Procesos de producción de los hongos. Selección y preparación del sustrato. El sustrato es el material sobre el cual crecen los hongos. Los sustratos más comunes incluyen paja de trigo, bagazo de caña, acerrín, cáscara de arroz y otros residuos agrícolas ricos en celulosa, hemicelulosa y lignina. La selección del sustrato es crucial ya que debe proporcionar los nutrientes necesarios para el desarrollo del hongo. El sustrato debe ser pasteurizado o esterilizado para eliminar microorganismos competidores y patógenos. Inoculación e incubación. Una vez que el sustrato se ha enfriado tras la pasteurización, se inocula con el micelio, que es la fase vegetativa del hongo. El micelio se propaga a través del sustrato consumiendo los nutrientes disponibles.
El sustrato inoculado se coloca en cámaras o contenedores de cultivos con condiciones controladas de temperatura, humedad y oxígeno. Durante este periodo, que puede durar entre 1 y 4 semanas dependiendo de la especie, el micelio coloniza completamente el sustrato. Fructificación y cosecha. Una vez colonizado el sustrato, se ajustan las condiciones ambientales, como la disminución de la temperatura y aumento de la ventilación, para inducir la formación de cuerpos fructíferos. La fructificación puede durar varios días y se realiza en ciclos conocidos como flushes o floraciones. La cosecha de hongos se realiza manualmente, generalmente en varias oleadas. Dependiendo de la especie, se pueden obtener entre 2 y 5 flushes antes de que el sustrato quede agotado. En cuanto a la producción a nivel industrial, la producción de hongos implica la automatización y optimización de las condiciones de cultivo. Se emplean túneles de compostaje grandes o grandes pilas para pasteurizar el sustrato, mientras que el cultivo se lleva a cabo en cámaras climatizadas con control automático de temperatura, humedad y ventilación. El sistema de cultivos puede realizarse en bandejas, bolsas o troncos, dependiendo del hongo. Las instalaciones a gran escala utilizan sistemas de recolección mecanizada para manejar grandes volúmenes de producción, y los residuos del proceso se pueden reutilizar como compost o biofertilizantes. Hongos importantes a nivel industrial. Agaricus bisporus, que es el champiñón. Es el hongo más consumido a nivel mundial. Tiene un color blanco o marrón y un sabor suave que lo hace versátil a la cocina. Se cultiva principalmente compost de paja de trigo y estiércol en ambientes de temperatura controlada. Lenitula edodes. Shiitake. Este hongo tiene un sombrero marrón con textura carnosa y es conocido por su sabor a umami. Es originario de Asia y es muy valorado por sus propiedades medicinales y culinarias. Producción. Generalmente se cultiva en troncos de madera, método tradicional, o en sustratos lignocelulósicos en bolsa de plásticos en cultivos intensivos. Es sensible a cambios de humedad y temperatura, por lo que se requiere un control preciso. Pleurotus ostreatus, seta u ostra. Tiene un sombrero en forma de ostra y un color que varía de blanco a gris. Es conocido por su rápido crecimiento y su capacidad para degradar una amplia gama de sustratos lignocelulósicos. Se cultiva sobre una variedad de sustratos como paja de trigo, serrín, cáscara de café y otros residuos agrícolas. Es de los hongos más fáciles de cultivar debido a su rápida colonización y baja susceptibilidad de enfermedades. Para la descripción del proceso, tenemos la etapa 1, inicia con la descomposición del carbono y el nitrógeno con componentes del sustrato. Esto es salvado de trigo, acerrín y carbonato de calcio. Este sustrato se tiene en seco, se mezcla el sustrato en seco más la humedad al 70%, empaca el sustrato en bolsas termorresistentes, aproximadamente cada una de 1 kilo por bolsa. Para nuestro caso quedó la primera bolsa con 796 gramos, la segunda bolsa con 803, la tercera bolsa con 801 y la cuarta bolsa con 666 gramos. Se esteriliza en autoclave a 121 durante 30 minutos, se enfría a temperatura ambiente, se lleva a refrigerar durante el proceso hasta el proceso de incubación. Para la segunda etapa se tiene que agregar el incúbulo por medio de estéril de autoclave. Es un micelio comercial de 3 al 3%. Se realiza distribución uniforme del incubo, se coloca el aro de cartón, cubrir el tapón con algodón y se incuba durante 20 días a una temperatura de 27 grados. Para la tercera etapa, pasado los 20 días de incubación, se dispone a sacar la incubadora de los bloques, sumergir en agua con hielo y se lleva a condiciones de fructificación y se realiza la etapa, se le realiza el seguimiento a esta etapa en condiciones de entre una humedad del 85% y el 95%, una temperatura de 21 grados o hasta 28 grados y una ventilación constante. Se realiza la recolecta pasado ya el proceso y se pesan los hongos recolectados, como se muestran en las imágenes. Para la definición de los cálculos se tiene que, para todos,
se realizan los cálculos de sustrato más agua. Estos fueron los que se tomaron de manera inicial en cada una de las bolsas. Luego, para el sustrato húmedo, se realiza con la formulación de sustrato más agua por el 0.7, y para el sustrato seco se toma sustrato más agua inicial menos el sustrato húmedo. Para la eficiencia biológica en porcentaje se tiene el peso del hongo que se recolectó en cada una de las bolsas, y pues cada uno se divide en el sustrato seco en gramos y luego se multiplica por 100 para tener la relación de porcentaje. Ya para finalizar, encontramos que la fermentación en fase sólida se muestra como un método relativamente económico, sostenible y de fácil aplicación, ya que el sustrato lo podemos obtener del uso de residuos agrícolas, lo que sería un aprovechamiento de los residuos, los cuales contienen una gran cantidad de minerales y micronutrientes esenciales para el desarrollo de los microorganismos. Adicionalmente, no requiere un flujo constante de agua o una cantidad como lo puede ser un fermentador de fase líquida, y es de fácil aplicación en cuanto a que realmente se necesita el sustrato, incubar el hongo y esperar a la fructificación para poder obtener un producto terminado. Adicionalmente, encontramos que presenta una gran utilidad en cuanto a la obtención de biomoléculas o productos de interés, y sobre todo que no se pueden encontrar en fermentación en fase líquida, ya que hay muchos compuestos o biomoléculas que, al ser producidos por microorganismos que solo pueden darse en sustratos sólidos, pues simplemente no se van a obtener por fase líquida. Ya para finalizar, es importante tener en cuenta que hay que tener un control riguroso en todas las variables de todas las etapas del proceso para asegurar la producción, ya que por lo menos en nuestro caso tuvimos una bolsa la cual no fructificó, y creemos que esto se debe a que hubo una contaminación cruzada en la incubación de los hongos, lo que generó una competencia en el sustrato y no se pudo dar la fructificación. Esta es una pequeña muestra, ya por ejemplo a nivel industrial, de lo rigurosos que deben ser los procesos. Si bien no es algo extremadamente difícil de cumplir, sí es importante, sobre todo para asegurar la calidad y una buena eficiencia en los productos terminados. Adicionalmente, queremos resaltar la importancia del recipiente en el cual se incuban los microorganismos, ya que de este va a depender un correcto desarrollo y también la facilidad a la hora de recolectar la fructificación o el metabolito en cuestión.